bien conectarse con nosotros de manera telemática. Esperamos que a lo largo de este año, por lo menos en el último que hagamos, que ya lo podamos hacer con carácter presencial. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de Alberto, nuestro querido director general de FADEC, y que siempre está ayudándonos en la organización de estos desayunos que denominamos ya desde hace muchísimos años, que tiene por objeto fundamental pues, traer temas importantes, temas que den valor añadido a nuestros queridos empresarios. No en vano, Sabadell Herrero es fundamentalmente la casa del empresario, ¿no? Hoy va a estar con nosotros Federico Serveto, que es una persona muy versada en todos los temas macroeconómicos del banco, es el director de estrategia de clientes, nos va a hablar de las perspectivas de inversión de los mercados para el año 2021, un año que se nos presenta absolutamente apasionante, porque yo creo que es el año de la esperanza, ¿no? Es el año, como comentábamos antes de entrar, de ir del menos al más, con lo cual creo que Federico nos puede ilustrar sobre qué activos deberíamos invertir, cuáles son las expectativas que tenemos de posibles crecimientos, qué podemos hacer para batir a los tipos de interés negativos. Puede haber también algún símbolo o algún signo de una pequeña inflación. Es decir, Federico, vamos a escucharte sobre todo en clave de ilusión, ¿no? De ser positivos y de conseguir que el año 2021 sea el año del renacimiento de esta economía que ha pasado, la verdad, una crisis de salud importantísima y que sabemos cuál ha sido la repercusión que en estos momentos estamos padeciendo. Y sin más, querido Alberto, te cedo la palabra y gracias por tu presencia. Muchas gracias, Alberto. Pues muchas gracias, Alfredo. Gracias a vosotros, al banco, por la acogida un año más de estas jornadas. Hoy es la primera que iniciamos en este ejercicio que llevamos haciendo desde hace ya varios ejercicios. Gracias también a Federico, que seguramente nos va a ilustrar sobre un tema de rabiosa actualidad en este momento y muy interesante también para todos nuestros socios y empresarios y empresarias asturianos. Y bienvenidos a todos los participantes en esta primera jornada del Banco Sabadell con FADEC del año. Bueno, la verdad es que si hay una lección que ha dejado 2020 a su marcha es que no hay nada escrito, ¿no? Y menos cuando se trata de prever el comportamiento de los mercados financieros. Hemos aprendido bien la lección porque este ha sido un año sometido a un vaivén continuo de cambios que ha obligado a ahorradores y a gestores a poner en práctica estrategias a medida de la situación en cada momento, que no ha sido precisamente muy estable a lo largo del año, ¿no? Sin embargo, da la impresión, o eso manifiestan muchos indicadores y especialistas, que 2021 viene cargado de un mayor optimismo desde el punto de vista financiero, o al menos así parece interpretarse en relación a algunos de los datos positivos que se vienen produciendo en las últimas semanas, ¿no? Estas de principio de año. La victoria demócrata en los Estados Unidos, la normalización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y China, que han sido firmadas recientemente, la tranquilidad aparente que nos dan tanto la Reserva Federal Americana como el Banco Central Europeo respecto a los programas de compra y lo que permitirá en principio mantener los tipos de interés tal como están en este momento, bueno, pues parece que son indicadores positivos. Hay algún otro nubarrón que no tenemos tan claro, ¿no? Que es la evolución de las economías europeas, el ámbito más local, ¿no? Que esto quizá nos haga preocuparnos, al menos a nosotros, por la proyección de nuestras exportaciones algo más. En cualquier caso, parece que el desempeño de economías y evolución de los mercados financieros estarán claramente ligados a la evolución de lo que nos preocupa desde hace prácticamente un año, que es la COVID, ¿no? Y los esfuerzos para apuntalar la recuperación por parte de los diferentes gobiernos pues estarán muy ligados a cómo en los próximos meses, esperemos que no años, sino meses, evolucionen estas cosas.
¿no? Bueno, pues esto es lo que pretendemos concretar esta mañana en la jornada que hemos titulado Perspectivas de Inversión 2021 para los mercados financieros y en la que, como ya ha dicho Alfredo, contamos con Federico Serveto, ¿no? Muchas gracias, repito, y aquí acabo por vuestro interés, por vuestra colaboración siempre y por hacernos fáciles las cosas cuando intentamos trasladarlas a nuestros socios, a los empresarios y empresarias asturianos. Seguramente, Alfredo, que a lo largo del año tendremos jornadas tan interesantes como esta que espero resulten muy productivas para nuestros socios. Y ya sin más, os dejo con lo interesante que es escuchar a Federico. Buenos días. Gracias, Alberto. Buenos días y gracias, Alfredo, y gracias, Alberto. Espero primero cumplir con las expectativas, que seguramente lo haremos. Y sí, vamos a hablar de lo que son las previsiones y las perspectivas y las líneas generales de la economía que vemos para este año, que en resumen, en dos líneas, como decía Alfredo al principio, es un año que va a ir de menos a más, y ese de menos a más va a estar muy vinculado, como también comentaba Alberto, a la vacunación, a cómo nos vamos a ir poco a poco ganando esa inmunidad, que es lo que nos va a permitir pues, salir del atolladero en el que estuvimos en gran parte de 2020, que ya empezamos paulatinamente a salir, y por esto estos últimos datos económicos prácticamente de los últimos meses que apuntan y apuntalan a una recuperación sostenida para este año, y que, como os decía, va a ser un año en donde gran parte de ese buen ritmo que irá cogiendo la economía va a estar vinculado a que podamos reactivarnos, volver pues, a esa normalidad tan ansiada en la que todos estamos encausados y en donde todos pues, hemos hecho grandes esfuerzos para conseguirla. Si os parece, os comparto la presentación y las diapositivas que tenía preparada para el día de hoy. Creo que ya lo podéis ver. Y aquí, como os decía, pues esto va de las perspectivas de inversión y las perspectivas de los mercados para este año. Un año que lo primero que queríamos repasar es qué lecciones hemos aprendido de la pandemia. Fue un año muy atípico el 2020, un año que nos ha dejado circunstancias totalmente anómalas, pero de las que creo que hemos sacado conclusiones en cuanto a inversión, en cuanto a economía y en cuanto a mercados muy concretas. La primera, que es muy significativa, es que la economía puede ir por un lado y los mercados pueden ir por otro. 2020 ha sido un año de ida y vuelta, ha sido un año de fuertes caídas y fuertes subidas en los mercados. Y eso ha estado acompasado de una caída en el crecimiento económico, que es el gráfico de barras que tenéis abajo, es el crecimiento económico anual desde los años 60. Como veis, es de los pocos años en los últimos 50 años de historia o 60 años de historia en donde ha habido una caída global de la actividad. Y a pesar de ello, a pesar de esa caída global en la actividad, los recuadros de arriba, que es cómo se han comportado las bolsas, cómo se han comportado en general los mercados, este año ha sido positivo, ha ido en disonancia, ha ido a en otra dirección. Y esto se debe a que detrás de ese buen comportamiento de los mercados está las bases que tenemos de la recuperación, que son todos los estímulos por parte de bancos centrales, por parte de gobiernos, para en primer lugar atajar el golpe del confinamiento y de la crisis derivada del COVID, y el segundo, apuntalar la recuperación, que es la estancia en donde estamos ahora, es este estadio de apuntalar la recuperación y empezar a dar los primeros pasos en la recuperación, que como os decía antes, ya comenzamos esa recuperación en los últimos meses del año pasado y estos primeros meses del año, y esperamos que siga así durante todo 2021, pues toca ir generando una aceleración de esa recuperación justamente de la mano de las vacunas. Esta es la primera lección.
Mercados por un lado, economía por el otro. Es algo que no solemos ver, es algo que la historia nunca nos ha dado así. Cuando venía una crisis económica, pues estaba vinculada siempre a una crisis en los mercados financieros. En este año, en 2020, perdón, lo vimos, pero fue tan rápido que la foto de final de año, cuando vemos qué han hecho los mercados a final de año, generalmente es muy buena. Los mercados, la foto de final de año, si solo vemos cómo se han comportado los mercados, los activos de inversión a cierre del 31 de diciembre de 2020, nadie hubiese dicho que hubiésemos tenido la peor crisis de la historia, que es lo que tenéis, como os decía antes, en las barras de la parte de abajo. Y esta es la primera de las lecciones. La segunda tiene que ver con cómo comportarnos y lo que hemos aprendido en qué lecciones como inversores nos deja este año. La primera y muy importante es que los episodios de incertidumbre y de volatilidad son pasajeros. Los mercados sabemos que son volátiles, que suben y bajan, vinculados a noticias, vinculados a eventos de corto plazo, pero generalmente tienen una tendencia positiva. Y lo que sabemos justamente es que esos momentos de elevada incertidumbre, cuando la volatilidad, cuando los movimientos se exacerban y se maximizan, suelen ser los momentos que no son buenos para tomar ninguna decisión en general, ¿no? Y sobre todo no son buenos para tomar decisiones de salir, de venta, vinculadas al pánico, vinculadas a esos momentos de elevada incertidumbre. Por lo tanto, saber que son pasajeros lo que nos invita es a mantener la calma, que es la segunda de las lecciones que nos ha dado 2020, que justamente sabiendo que los episodios de volatilidad son pasajeros, la mejor recomendación, la mejor forma de afrontar esa volatilidad es con calma y dejándose asesorar, teniendo, como decía Alberto al principio, esa gestión activa, ese saber cómo gestionar el año, que en este año 2020 la lección, tal vez la mejor alternativa de inversión hubiese sido mantenerse invertido. Aquí tenéis la gráfica de lo que ha hecho la bolsa, el mercado global de acciones durante todo 2020 y como veis al principio, ese primer estadio de pandemia, pues son fuertes caídas, que si hubiésemos mantenido la calma sabiendo que son momentos pasajeros y dejándonos asesorar y gestionar de manera correcta, solo mantener el paso del tiempo, pues terminamos el año en niveles muy por encima de esos niveles de inicio, y sin embargo sí con oscilaciones muy fuertes entre medio. Y muchas veces la mejor forma de atajar estos momentos de elevada incertidumbre tiene que ver con tomar la perspectiva, tener un horizonte de inversión más largo y saber que en general pues, la tendencia de los mercados es positiva. Y la segunda parte, o a partir prácticamente del mes de mayo, la recuperación vino vinculada, como os decía antes, a los estímulos, a atajar y parar un poco la contención de la crisis por parte de bancos centrales y de gobiernos. Y el último empujón, la última senda de recuperación que tuvimos a final de año estuvo vinculada a las vacunas, a las buenas noticias de que las vacunas iban a estar disponibles más rápido de lo que se esperaba, ya que además tenían unos ratios o unos niveles de efectividad pues, muy elevados para lo que son vacunas de nuevo desarrollo. Y estas son parte de las lecciones. A nivel de economía, ¿qué hemos aprendido? Hablamos de lo que hemos aprendido a nivel de mercado y a nivel de economía que hemos aprendido. Cosas que también son muy, muy significativas, que a pesar del impacto que tuvimos en PIB, estas son las líneas negras que tenéis o azules sin puntear, son impactos muy fuertes en caídas de PIB en Europa, en Estados Unidos y a nivel global. Veíamos antes que caíamos en todo el mundo. Sin embargo, la renta disponible de los hogares, de las familias, no ha caído. ¿Qué ha pasado justamente en estos momentos? Se ha incrementado el ahorro, la gente sigue trabajando, pero gasta menos. La gente sigue ingresando en la mayoría de los casos, salvo evidentemente ha habido muchas situaciones de ERTES o de pérdidas de empleo, pero en general y hablando
en los grandes números de la economía, pues lo que ha pasado es que se ha incrementado el ahorro. Seguimos ingresando, salimos menos, consumimos menos, nos movemos menos, estamos más tiempo en casa, pues eso ha hecho que se incremente el ahorro y ha sido una de las pocas crisis en la historia en donde esa caída de la actividad del PIB no vino asociada a una caída en las rentas disponibles. Y esto lo que nos deja es una bolsa muy grande que sigue estando allí, que es el ahorro de las familias, que es muy interesante saber que cuando se recupere y cuando nos reactivemos y cuando nos vuelvan a dejar salir, ese ahorro va a querer gastarse o va a querer moverse nuevamente, ¿no? Y hay una masa de dinero que va a estar disponible para reactivarse y que va a dar un efecto tal vez acelerador a la recuperación, que es lo que esperamos. Y luego en el caso de España, os ponía aquí una gráfica de la caída del PIB de España para que os deis una idea de la magnitud de la crisis a la que nos enfrentamos. En los últimos prácticamente 30 años de historia, no hemos tenido ni durante la peor crisis financiera del 2008-2009 y que luego derivó en la crisis de la deuda en 2011-2012, no tuvimos caídas del PIB tan significativas como tuvimos ahora. ¿Por qué? Porque ahora hemos de alguna manera optado por eso. Fue la solución para contener la pandemia. Nos quedamos metidos en casa, dejamos de consumir, dejamos de gastar, se dejó de producir y eso fue lo que derivó en esas caídas tan fuertes del PIB y en esas subidas una vez nos dieron cierto margen de apertura. Ahora, pues, como os decía al principio, ese margen de apertura va a ir incrementándose paulatinamente, las restricciones con las que todavía vivimos muchos se van a ir relajando paulatinamente y poco a poco, y por eso este año va a ser un claro año, y como decía Alfredo al principio, y creo que es la gran clave del mensaje, un año que va a ir de menos a más, un año que vamos a ir paulatinamente evolucionando en los niveles de actividad de la economía. Y otra de las lecciones que nos ha dejado a nivel económico, a nivel en general de la economía, es que los impactos de esta crisis han sido diferenciales, no han sido homogéneos. Hay sectores de actividad que han sufrido mucho y que van a seguir sufriendo y van a tardar en volver a normalizarse. Aquí hablamos de todo el mundo de lo que es la hostelería, el turismo, la restauración. Son sectores que requieren de mucho contacto entre personas y ese mucho contacto entre personas, sobre todo desconocidas o que no se pueden controlar de manera directa o efectiva, va a ser difícil que de una manera rápida vuelva a los niveles actuales. De hecho, tenéis la gráfica de la izquierda, en donde cuáles eran los promedios de gastos de turistas en España en 2017, 2018, 2019, lo que nos pasó en 2020, que fue prácticamente no tuvimos actividad turística, las previsiones que tenemos para 2021, que es empezar a recuperarnos a partir del verano, pero que vamos a estar todavía muy lejos de lo que tuvimos durante los próximos años. O sea que hay ciertos sectores que van a tardar en normalizarse. Y por contra, hay otros sectores como farmacéutico, que tenéis aquí a todo lo que tenga que ver con cambios en los modelos de productivos, en los modelos de llegar al cliente. Todos esos sectores pues, van a verse beneficiados de esta nueva situación. Y es una realidad que ha llegado tal vez para quedarse, ¿no? El consumo de ocio en casa pues, va a ser cada vez mayor, incluso el consumo de comida a casa, todas estas
plataformas de comida a domicilio que han surgido durante esta crisis se van a quedar, tal vez irán un poco a menos, pero la gente, ciertos hábitos pues se han ido cambiando, y hay sectores, compañías, empresas y focos de actividad que van a coger tracción y a acelerar su desarrollo después de esta crisis que nos ha tocado vivir. Y esta es la primera parte, las lecciones que nos ha dejado la crisis del COVID. ¿Qué tenemos ahora y qué nos espera en adelante? Pues la noticia más importante que tenemos, y es de finales del año pasado, pero que se está implementando ahora, es que tenemos una solución. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque durante gran parte de 2020 esto era una incertidumbre todavía. No sabíamos si íbamos a tener una vacuna, no sabíamos qué efectiva iba a ser esa vacuna, ni cuándo iba a estar. Y ahora es una realidad. Es una realidad que además tiene unos niveles de efectividad muy altos. Y por tanto, la gran esperanza para la recuperación económica es poder contar con esta solución a nivel de vacuna. ¿Cómo va y cómo evoluciona y cuál va a ser ahora el reto en adelante? Pues el reto va a ser que lograr vacunar a la población de una manera lo suficientemente rápida como para poder contener las sucesivas olas de contagio que estamos viendo. En la gráfica que tenéis a la izquierda de la pantalla veis las 3 olas que tuvimos en Europa. La primera en marzo, la segunda después del verano, la tercera prácticamente después de las Navidades. Esas 3 olas pues están logrando contener con las medidas restrictivas que todos vivimos, pero también las vacunas empiezan a ser cada vez más importantes, que es las gráficas que tenéis de barras a la derecha de la pantalla. Aquí Israel, decir que es el país que más avanzado va en el proceso de vacunación. Es una especie de laboratorio mundial de cómo van a funcionar las vacunas, y lo que se está viendo en Israel es que, habiéndose logrado vacunar a más del 60% de la población en prácticamente muy pocas semanas, han disminuido de forma drástica los contagios. Esperemos que esto, cuando lleguemos a estos porcentajes de vacunación en Europa y en el resto de las economías, pues también podamos disminuir los contagios o de forma análoga a lo que se ha hecho en Israel. Todavía nos queda mucho trabajo. Reino Unido es el país después de Israel que va más rápido, país grande hablo, después de Israel que va más rápido en las vacunaciones. Europa continental todavía está algo rezagada, y estamos pendientes de sobre todo un factor, que las compañías entreguen las vacunas con los ritmos prometidos, con los ritmos de alguna manera pautados. Ha habido noticias en las últimas semanas de ciertos retrasos. Esto no es una buena noticia, porque justamente lo que hace es dilatar la puesta en marcha de las actividades que están más rezagadas o que cuentan con más restricciones, y esto pues lo que hace es retrasar esa recuperación de la que hablábamos. No la cancela, pero sí pues le va quitando cierto ímpetu. Y en segundo lugar, poder contar para finales del mes de marzo o principios del mes de abril con las vacunas de AstraZeneca. ¿Por qué es importante esto? Porque es otro hito clave. Porque las vacunas de AstraZeneca son las que se pueden gestionar, tiene una logística más sencilla, no tienen esos requisitos de estar ultra congeladas, se pueden mantener en neveras normales y tienen pues una distribución y una aplicación mucho más sencilla, y que pueden pues acceder a un mayor número de personas y de sitios de manera más rápida. ¿Qué esperamos de vacunas para España y para Europa? Pues poder llegar a finales de año con niveles de población elevados de vacunación, para conseguir esa ansiada inmunidad de grupo que se consigue a partir más o menos del 70% de la población vacunada, y poder llegar a esos niveles pues antes de final de año. En concreto, si todo va bien, esperamos que sea antes del último trimestre del año,
pero bueno, si seguimos con la senda actual, pues creemos que se va a poder conseguir. Y sí es cierto que a pesar de tener esas olas sucesivas de las que hablábamos antes, no han sido igual de restrictivas que la primera. La primera ha sido, aquí veis, en una especie de semáforos que hemos hecho, qué medidas de contención se han aplicado en general en Europa, hablamos de manera general, para la hostelería, para la movilidad, para el comercio, para la educación, para las manufacturas. Y lo que vemos es que en la primera ola nos paralizamos todos nos vendimos en casa, no podíamos salir, no nos podíamos mover, no hubo forma prácticamente solo salíamos para comprar lo indispensable o incluso ni siquiera. La segunda ola hubo más flexibilidad, esta tercera ola, dependiendo un poco las circunstancias, pero también bastante flexibilidad, y esto lo que ha hecho es que esas caídas del PIB, esas caídas de la actividad que vimos durante la primera ola, en las olas sucesivas que hemos ido teniendo, pues no han sido tan acusadas. Y por lo tanto, pues una buena noticia para que dentro de la gravedad de la pandemia, pues poder haber seguido teniendo las fábricas abiertas, los colegios más o menos abiertos, o seguir moviéndonos para desplazarnos a nuestros trabajos o hacer nuestra actividad diaria, pues ha sido muy bienvenido para lo que son los datos económicos y la actividad. Y aquí os ponía lo de las estimaciones de cuándo teníamos previsto en Europa y en Estados Unidos llegar a estas umbrales de inmunidad de grupo. Para el caso de Estados Unidos, algo antes que para el caso europeo. Estados Unidos prácticamente para el verano tendríamos que tener la población, o estos ansiados niveles de 70% de población vacunada. Para Europa, como os decía antes, sería finales del tercer trimestre, o en cualquier caso finales del año, los momentos en los que tendríamos que ver alcanzada estos niveles de inmunidad. Y esto es lo que está detrás, conseguir esto es lo que está detrás y lo que va a garantizar pues ese año que va a ir de menos a más. Por las vacunas, que es lo primordial y la condición necesaria para que la reactivación siga su curso. Y lo otro es gracias a todos los estímulos de dinero que nos han aplicado y que nos han dado bancos centrales y gobiernos, que son de una magnitud sin precedentes. Prácticamente aquí tenéis una gráfica en donde las burbujas son en azul. ¿Cuál ha sido las ayudas públicas, tanto a nivel de política fiscal como de política monetaria, aplicadas en cada economía, comparadas con las que se hicieron en 2008 durante la peor crisis financiera de la historia? Y como veis, las burbujas actuales, es decir, qué cantidad de dinero se está inyectando en la economía para estimularla y para reactivarla, es sustancialmente mayor de lo que se hizo en la crisis financiera. Y por lo tanto esto, como también nos decía al principio, es apuntalar la recuperación en un primer momento para contener el golpe de la pandemia, y ahora para reactivarla y para que coja la atracción necesaria durante este año, ¿no? Y es otro elemento clave, todo el esfuerzo que se ha hecho por parte de gobiernos y de bancos centrales en darnos estímulos a la economía contundentes, porque tienen una magnitud sin precedentes, y sobre todo lo que fue muy importante y lo que sigue siendo muy importante, que han sido muy rápidos, se han aplicado de una manera muy rápida. Esto que es muy bueno para la economía, que es la condición también básica para la recuperación, que como decíamos va cogiendo tracción, tiene un lado no tan dulce como inversores. ¿Por qué hablamos de este lado no tan dulce como inversores? Porque que los bancos centrales mantengan estimulada la economía significa que van a mantener los tipos de interés
en negativo en el caso europeo durante mucho tiempo, durante los próximos años. Y esto en un contexto en donde la inflación va a ir cogiendo tracción, donde la inflación va a ser cada vez mayor. De hecho, los últimos datos de inflación que estamos viendo en Europa y en prácticamente todo el mundo hablan de una tendencia hacia inflaciones más altas durante este año. Las expectativas de inflación de aquí a 5 años pues son expectativas que han incrementado de manera sustancial durante este último año, justamente porque creemos que todos los economistas, que se llama el consenso de economistas, estima y cree que todos estos estímulos de los que hablábamos antes van a dar lugar a un crecimiento económico más elevado en un contexto en donde hay ciertos todavía cuellos de botella porque hay producciones que no se han restablecido del todo, y esto va a derivar en un contexto de oferta relativamente limitada que se va a ir poniendo en práctica, pero en donde la demanda por todo este dinero que está ahorrado va a ir más rápido que la oferta, y eso va a ser un contexto de inflación en los próximos años. Esto, unido a estos tipos de interés muy bajos o prácticamente en negativo que se van a mantener en Europa, que es la gráfica que tenéis aquí, que es el Euribor a 12 meses, en relación con la inflación, cuando los tipos de interés los mantenga el Banco Central sin moverlos, pues toda la curva de tipos y el Euribor a 12 meses se va a mantener también en negativo. Sin embargo, la inflación va a ir cogiendo tracción y eso lo que nos hace es perder poder adquisitivo. Y este contexto de pérdida de poder adquisitivo influye en nuestro ahorro y sobre todo influye en nuestra capacidad futura de hacer rendir nuestro ahorro. Y por tanto, las inversiones seguras, las inversiones vinculadas a activos sin riesgos, activos como la deuda de países europeos sin riesgos, incluso la deuda española, que prácticamente en toda la curva, hasta los tipos a 10 años está en negativo. Todo lo que es activo vinculado a bonos o renta fija va a tener rentabilidades que no nos permitan superar estas expectativas de inflación. Por lo tanto, si queremos rentabilizar el ahorro, si queremos optar a rentabilidades que nos permitan revalorizar este ahorro en adelante, pues tendremos que asumir algo de riesgo. Y por eso os decía que es una parte no tan buena de que se esté estimulando la economía y de que se esté dando estas facilidades para la financiación y para la puesta en práctica de la reactivación a la que estamos asistiendo, que como inversores nos obliga a asumir más riesgo para tener rentabilidad. Y esto nos deja en que 2021, como os decía antes, es el año de la gran recuperación, que lo hemos titulado así, un poco para hacer el contrapunto a la gran recesión de los años 20, 30, que todo el mundo conoce, pero que este año lo que creemos es que vamos a estar en un contexto de recuperación global sincronizada. Yo me quedaría con esa idea. Todos los países van a crecer al unísono. De hecho, cuando vemos el PIB global, esta recuperación global sincronizada nos va a llevar a que a nivel mundial, antes de final de año, en el tercer trimestre de 2021, ya vamos a recuperar prácticamente todo lo que se ha perdido de PIB durante la pandemia. Y esto principalmente viene vinculado a Asia. Asia va a ser el gran beneficiario, si podemos decirlo así, de la pandemia, porque va a ser la región que más rápido pudo contener la crisis sanitaria, que más rápido ha salido de la situación de recesión de sus economías y que más rápido se está recuperando. Y por tanto, son los que han salido de alguna manera beneficiados en términos relativos de esta situación, y sobre todo los países vinculados a China, que va a ser también uno de los grandes vencedores, al menos en términos relativos, de esta crisis sanitaria. Pero bueno, es un titular clave es este que decíamos, un año de recuperación sincronizada de todos los países, en donde va a haber diferentes velocidades, donde hay algunos que lo hacen más rápido que otros, como decíamos, China
pues se va a recuperar esos menos 11% de caída del PIB. Nos va a costar un poco más, pero bueno, esperemos que en el caso de España para finales 2022, principios de 2023, haber recuperado gran parte o todo lo perdido. Y Europa prácticamente el año que viene, 2022, va a estar ya habiendo recuperado todo lo perdido. Estados Unidos esperemos que durante este año 2021 recupere todo lo perdido. Y China ya decimos que ya lo ha recuperado prácticamente todo. Por regiones, es eso que hablábamos antes, que una de las características y una de las lecciones de esta crisis es la desigualdad, sectores que lo hacen mejor que otros. También pasa esto a nivel de regiones o de economías, ¿no? Va a haber ganadores y va a haber rezagados de esta recuperación. Y uno de los ganadores, como os adelantaba recién, es el tema de China, que ya prácticamente ha recuperado todo lo que había perdido durante la crisis. Estados Unidos esperamos que durante este año recupere todo lo que tenemos en la crisis. Esto lo tenéis en la gráfica de la izquierda, en donde están marcadas las fechas de cuando cada una de estas economías recupera los niveles previos. Y en la eurozona, y en concreto España, pues vamos a ir un poco por detrás en la recuperación, con una senda más lenta, pero adentrándonos ya en esta recuperación de lleno. ¿Cuál es una de las consecuencias que hablábamos y que comentábamos y que tenéis de alguna manera en este esquema que hemos hecho a la derecha, introducida esta idea o esquematizada esta idea? Es que China va a convertirse en la primera economía mundial, va a ser finalmente va a superar en crecimiento a Estados Unidos, va a superar el nivel de PIB a Estados Unidos antes de lo que preveíamos de que tuviéramos el COVID, ¿no? El COVID lo que ha hecho es acelerar de alguna manera la amenaza de que China pues, se convierta en la primera economía a nivel global, que de hecho pues, las estimaciones, siguiendo las trayectorias del PIB previstas, es que en 2026 supere a Estados Unidos como primera economía global. Y esto tiene consecuencias importantes como inversores, porque China de alguna manera va a dejar de ser un país emergente, va a ser la principal economía global. Vamos a tener que mirar a China no como algo en donde nuestras inversiones tienen un peso marginal o un peso relativamente pequeño, sino darle el peso que se merece como primera economía mundial. Y lo que estamos viendo es que en general el mundo de la gestión de inversiones está virando hacia esta nueva circunstancia y está mirando a China cada vez más como un activo estratégico de inversión a tener en nuestras carteras, y paulatinamente creemos que esta tendencia se va a ir incrementando. ¿Qué pasa en España? Esto de que la recuperación es desigual por sectores, a España le afecta, y le afecta porque tiene muchos sectores vinculados o mucho de su PIB vinculado al sector servicios y al sector turismo y al sector hostelería, al transporte, que son sectores que, como os decía al principio, tienen cierto rezago en la recuperación y que van a tardar más en ponerse y en reactivarse del todo, ¿no? De hecho, las previsiones que tenemos es que recién en 2024 el turismo vuelva a situarse en los niveles que hablábamos antes de 2017, 2018 y 2019. Vamos que nos va a faltar todavía bastante para volver a niveles de turismo y de tráfico aéreo previos al COVID. Y ese es otro elemento que también tenemos que tener en cuenta. Y esto, ¿dónde nos deja a nivel de mercados, ¿no? A nivel de mercados, yo creo que tenemos de lo que hemos contado hasta ahora, tres cuestiones fundamentales. Tenemos la vacuna y nos estamos recuperando, y tenemos un contexto de tipos de interés que se van a mantener muy bajos o negativos, y en donde lo que nos empuja es
a asumir riesgos si queremos retornos en nuestras inversiones. ¿Por qué es importante esto de asumir riesgo? Porque la forma que tenemos de hacerlo es invirtiendo en bolsa. ¿Y por qué nos deja tranquilo en este momento invertir en bolsa? Porque en un contexto de recuperación lo que vemos que va a ser clave y lo que creemos que va a seguir mejorando son los beneficios empresariales. Y esto va a ser lo que empuje a las bolsas en 2021. Va a ser un año en donde los beneficios empresariales van a ser el motor, lo que va a dinamizar el comportamiento de los mercados. Y esto lo tenéis en esta gráfica. Es una métrica de la revisión de los beneficios, es decir, cómo están mejorando los beneficios en relación a lo que se preveía. Y lo que vemos es que están mejorando de una manera muy rápida y muy radical. Esto suele ser así después de cada crisis, después de cada recesión. Cuando hay una crisis, las estimaciones son mucho más prudentes o incluso son catastrofistas. La gente es muy cauta en las expectativas de los beneficios. Cuando se ve que esa crisis no es para tanto, empiezan a ser algo más optimistas, y ahora estamos en la parte más optimista de todo esto, en donde ya vemos la recuperación y ya se piensan que los beneficios empresariales se van a recuperar con fuerza en 2021 y para adelante, 2021, 2022 y 2023. Y esto es el escenario que hoy tenemos sobre la mesa, un escenario de recuperación de los beneficios en donde esto va a ser el apoyo clave para los mercados financieros. Y en donde cuando vemos qué nos aporta cada categoría de activos de inversión, la renta variable, las bolsas, el high yield, que es la deuda de menor calidad de crédito, muy vinculado también a los beneficios empresariales, y esto en contraposición a lo que nos rinde, lo que nos aporta la deuda de compañías de calidad, la deuda de los gobiernos, que como decíamos antes está en negativo, o tener el dinero parado en cuenta que prácticamente pues, no nos aporta nada, o incluso en algún momento nos puede empezar a restar. Lo que tenemos es un contexto en donde si queremos retornos, pues tenemos que asumir esos riesgos, y que esos riesgos los vemos controlados y limitados porque van a estar apoyados y sujetos por esta recuperación de la actividad económica. Nos preguntan mucho si es buen momento para invertir, si esto ya no ha subido mucho, los mercados lo han hecho muy bien, como hablábamos al principio. Y aquí tenéis una gráfica de que todavía hay recorrido, de que todavía es buen momento, de que todavía hay, podemos tener margen de recuperación, que es simplemente ver qué tan bien lo ha hecho la bolsa en relación a los bonos. Estas dos tipologías de inversión alternativas suelen tener pues, un comportamiento que se llama de reversión a la media. Es una gráfica que va oscilando, que no tiene una tendencia. Entonces, generalmente pues, oscila en ese promedio. Y ahora pues estamos algo subidos, pero no estamos en las partes elevadas de ese rango de oscilación. Y por lo tanto, lo que creemos es que hay cierto recorrido, que no estamos en unos niveles que nos hagan pensar que esto se va a revertir, y que todavía tenemos pues, algunos años buenos de recuperación y de optimismo para los mercados, para las bolsas, y en donde el riesgo ahora justamente está en la renta fija. Está en la renta fija porque tenemos riesgo de inflación, y ese riesgo de inflación no solo nos afecta a lo que hablábamos antes del poder adquisitivo, sino que si los tipos de interés empiezan a moverse algo al alza, pues lo que nos va a hacer es que los bonos que tenemos en cartera, que la renta fija que tenemos en cartera, pues se vea perjudicada. Por tanto, aquí tenéis un resumen de cuál es la visión de mercados para este 2021, que como os decía, es una visión de recuperación de un año de menos a más, en donde lo que nos va a brindar retornos va a ser estar vinculado a los beneficios empresariales. ¿Y cómo estamos vinculados a los beneficios empresariales? A través de la inversión en bolsas. ¿Qué riesgos hay? Que es lo último. Hablo de riesgos y de ideas de inversión, y con esto termino la exposición. Los riesgos, que las vacunas no se den de la manera tan rápida como esperamos y vayamos a nuevas olas sucesivas de COVID. Tener inflación
y que esa inflación derive en unos tipos de interés que vayan arriba, que suban más rápido de lo que esperamos, y esto sí que nos puede de alguna manera adentrar en una situación más complicada porque la economía todavía no está preparada para tener tipos de interés altos, todavía estamos en una fase de recuperación. Si tenemos tipos de interés altos de manera antes de lo que debemos, pues sí que va a ser un escollo para esta recuperación. Y algo más estructural que vemos como un riesgo es que de esta crisis vamos a salir gracias a los estímulos, pero el precio es niveles de deuda en los gobiernos elevados. Y esto va a haber que gestionarlo en adelante, y es un tema estructural, un tema de largo plazo, pero que nos deja en una situación más débil para los siguientes años. Las recomendaciones por tipo de inversión, como os veníamos hablando antes, nos gustan las bolsas, nos gusta la deuda de las compañías porque está vinculada a esa recuperación también de los beneficios. El dólar creemos que va a ser un activo que se va a seguir depreciando frente al euro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene lo que se llama déficit gemelos, tiene déficit por cuenta corriente, déficit fiscal, y esto lo que hace es que necesita atraer capitales para financiarse, la forma que se debilita su moneda. La deuda de los gobiernos, como decía, no nos aporta valor, y todo el mundo de los activos alternativos, sobre todo las commodities, creemos que la recuperación las va a hacer cada vez más atractivas, ¿no? El petróleo ya ha subido, pero creemos que va a seguir subiendo, el cobre, todas las commodities vinculadas a la reactivación económica pues tienen buenas perspectivas. Otras ideas de inversión que vale la pena mencionar: mercados emergentes. Aquí renta fija, renta variable, habíamos hablado. Mercados emergentes, ¿por qué nos gusta? Porque son los activos más cíclicos. Cuando las cosas van mal son los que más caen, pero cuando van bien son los que más suben. Y por lo tanto, estamos en un contexto de recuperación. Esa recuperación está comenzando, y los emergentes están más apalancados a la recuperación, y sobre todo Asia, que es el gran ganador de esta pandemia, pues creemos que es una oportunidad de inversión justamente en estos mercados emergentes. Y lo otro que quiero mencionar es las megatendencias. Las megatendencias, ¿por qué nos parecen importantes? Porque es otra forma de invertir, no una forma de invertir vinculado al IBEX, vinculado al Eurostock, vinculado al S&P, sino vinculado a una convicción de inversión, a cambios estructurales, a cambios sociales que estamos viviendo. Toda la inversión socialmente responsable, con criterios ESG, la inversión en energías limpias, la inversión en digitalización, en comercio electrónico, son temas de inversión que se llaman tendencias de inversión, que no están tanto vinculados a una geografía o a un índice, sino más a un cambio social o un cambio estructural. Y yo creo que es la forma correcta de entender las inversiones y de plantearnos de acuerdo a nuestras convicciones. Creemos que la sostenibilidad es importante, pues invertimos de acuerdo con nuestras convicciones, y de una manera que, además, en el caso justamente de la sostenibilidad, está vinculado también todo a los fondos de recuperación europea, en donde hay una clara apuesta por parte de las autoridades, de los gobiernos, y yo creo que cada vez una demanda más de nosotros como inversores, de que no todo se puede hacer, y de que hay que tener criterios de sostenibilidad para mantener el mundo. Y luego, muy rápidamente, cambios que creemos que son estructurales, que han llegado para quedarse, y que el COVID ha cambiado para siempre, ¿no? Y hablábamos de que nos adentramos hay 5 cambios principalmente que vemos: que nos adentramos en un mundo de nuevas políticas monetarias. Actualmente los gobiernos financian prácticamente de forma directa sus emisiones a través de los bancos centrales. Esto es algo que, si lo hace un país emergente, en menos de un año vista tiene una crisis cambiaria y de inflación. Lo estamos haciendo de manera general ahora todas las economías del mundo, y lo que pone en duda de alguna manera es
la sostenibilidad o la credibilidad en las autoridades monetarias, que todavía no estamos aquí, pero que puede ser un tema a prestar atención durante los próximos años. Hemos cambiado las reglas del juego con el COVID, se ha abierto esta caja de Pandora, tenemos que ver cómo la solucionamos o en qué deriva esto. Lo que hablábamos, incremento del gasto fiscal. Vamos a salir de la crisis, pero vamos a salir muy endeudados. Y esto también tiene un elemento a considerar en adelante. En el corto plazo es bueno porque apuntala la recuperación y apuntala toda la inversión sostenible y en infraestructuras, que es algo que tenemos que también ser conscientes, que hay mucho dinero público destinado a este tipo de inversiones. Hay mayor desigualdad, es, como os decía, esta desigualdad por sectores, por geografías, va a seguir siendo así, no se va a disipar de un día para el otro, y donde hay sectores como el tecnológico, el de la robotización, el de la inteligencia artificial, que han repuntado con la pandemia y se van a seguir acelerando en adelante. Un nuevo orden global. Esto tiene que ver con el liderazgo de China. China, como os decía en la presentación, va a pasar a ser prácticamente en los próximos años la primera economía global, y va a pedir y va a exigir que en los organismos internacionales eso tenga peso. Y esto va a dar un nuevo orden global y en donde pues, los mercados emergentes perdón, y principalmente los asiáticos van a tener un peso cada vez más relevante en los órganos de decisión globales, y en nuestras inversiones van a tener que, pues, de alguna manera seguir también esa tendencia. Y por último, que los tipos de interés van a estar por parte de los bancos centrales en negativo mucho tiempo, y vamos a seguir con este proceso de obligarnos a buscar retornos incrementando algo el riesgo en nuestras carteras. Y esta era mi intervención. Si tenéis preguntas, si tenéis dudas, si queréis comentar algo, pues muy bienvenidas van a ser. Pues muchísimas gracias, Federico. La verdad es que créeme si te digo que ha sido un auténtico placer escucharte. Yo, bueno, suelo disfrutar de este tipo de intervenciones porque no en vano soy economista, pero de verdad es que has logrado trasladarnos toda esta situación de una manera, yo creo que muy clara. Bueno, me presento para aquellos, antes de todo, que no me conozcan. Mi nombre es Nuria Canelli, soy la responsable del Servicio de Financiación Empresarial de FADE. Les comentaba hace un ratito a través del chat que, como es costumbre en este tipo de encuentros, abrimos siempre después de la intervención del ponente un pequeño espacio para que ustedes nos puedan trasladar dudas o inquietudes, y ese es el momento ahora mismo. Quería aprovechar para comentarles que bueno, pues la presentación se la vamos a hacer llegar a través de correo electrónico a lo largo del día de hoy, y aprovecho porque sé que Alfredo suele disfrutar, ya activa directamente, lo veo el audio, rompiendo el hielo y trasladándole siempre pues alguna primera cuestión a la persona que nos acompaña. Alfredo, seguro que tienes alguna cosa que trasladarle a Federico, aparte de la enhorabuena que está de antemano. Muy bien, gracias Nuria por permitirme iniciar este turno de preguntas. Federico, muchas gracias por tu intervención y, como dice Nuria, por la claridad de tu exposición, ¿no? Bueno, en este entorno macroeconómico que nos has dibujado y que si ponemos las luces largas tenemos una visión para la esperanza, me gustaría plantearte las siguientes preguntas, ¿no? En primer lugar, en esta evolución que ves del dólar, me gustaría preguntarte qué visión tienes en cuanto a la inversión en fondos de inversión denominados en dólares. Además, teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento que tenemos, ¿qué opinión tienes sobre invertir en fondos de inversión muy centrados en materias primas? Y quizás incluso más te hago una pregunta, porque está muy de moda
todo lo relacionado con el hidrógeno, una materia prima que parece ser que en los últimos tiempos han tenido rentabilidades superiores a más del 100%, he visto en algunos fondos de inversión. Y cómo no, lo envuelvo un poco con las inversiones en compañías en clave de sostenibilidad y en clave de esta transición energética que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, este paquete de preguntas que te he hecho, Federico, ¿cuál es tu visión? Vale, bueno, empezamos por lo más fácil, por lo de el hidrógeno y la inversión sostenible. Creo que esto, como expresaba al principio, es algo que en la presentación salía, y todo el fondo y todas las políticas y gran parte de todos esos estímulos que se están aplicando y que se van a aplicar van a estar vinculados a la sostenibilidad, sea a través de hidrógeno, que son compañías que han subido mucho justamente anticipando este cambio de normativas y este cambio de ayudas hacia este tipo de empresas y hacia este tipo de tecnología, donde gran parte de las compañías que actualmente producen energía, pues en general se van a ver obligadas a invertir o a comprar compañías o a destinar parte de su I+D a llevar adelante procesos de incorporar el hidrógeno dentro de su mix de producción. Y por tanto, pues esas subidas tan espectaculares tienen que ver con que también hay una especulación con que muchas de las grandes energéticas terminen comprando algunas de estas pequeñitas para incorporarlas dentro de su mix productivo. Pero claramente todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, más allá de lo de hidrógeno, ha subido mucho. Ha subido porque tiene un fundamento detrás, que es porque de alguna manera no solo somos más conscientes, sino que estamos poniendo el dinero en esa conciencia. Somos más conscientes como individuos y los gobiernos, a su vez, están poniendo los recursos y las normativas para que esa conciencia como individuo se transforme en una realidad empresarial, y las inversiones y los mercados es lo más rabioso y lo que lo anticipa, pero que el camino yo creo que está muy marcado, y está muy marcado en que esa sostenibilidad va a ser clave en adelante, y yo creo que aquí el Fondo de Recuperación Europea ha sido el hito para darle el sello final a esta tendencia de inversión que ya veíamos, pero que se ha acelerado y que ahora pues ya es una realidad. Y lo del dólar que preguntaba, si hay que tener inversiones en Estados Unidos y en dólares, aquí dos temas. Yo creo que aún con un riesgo de que el dólar se deprecie, no nos va a hacer o no nos va a afectar la rentabilidad total que podemos tener en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final todavía Estados Unidos tiene la ventaja de ser un mercado muy vinculado, que es unos índices que están más vinculados a sectores más tradicionales, si queremos decirlo así, sectores como el bancario, sectores como telecoms, utilities, y esto también tiene sus efectos, y por lo tanto creemos que Estados Unidos va a seguir siendo pues una apuesta importante más allá del dólar. Y con esto creo que respondo a las preguntas. Gracias. Sí. Federico, mira, tenemos tres preguntas que nos trasladan a través de la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Una de ellas, bueno, yo creo que de alguna manera ya has esbozado la respuesta, habla sobre las principales, o preguntas sobre las principales megatendencias identificadas y aconsejables para focalizar inversión. Y otra de ellas, porque las tres serían excesivas, yo creo, para mencionar juntas, te preguntan sobre cómo crees que va a evolucionar el subsector de los planes o fondos de pensiones después de la
reforma presupuestaria y la pérdida de la rentabilidad financiero-fiscal que tradicionalmente tenían estos productos. Vale. Pues lo de las megatendencias. Aquí, bueno, lo de la sostenibilidad ya lo comentamos, ya lo hablamos y está claro. Todo lo que tenga que ver con digitalización, inteligencia artificial, incluso robotización, son tendencias que también lo han hecho muy bien, pero que esto que lo ha hecho muy bien porque creemos que es se está acelerando de manera tal que incluso los modelos productivos vinculados a la robotización son cada vez más eficientes y por tanto cada vez más empresas están pensando en automatizar, en robotizar y en dar una mayor automatización a todos sus procesos productivos y por lo tanto todo lo que tenga que ver con robotización va a seguir haciéndolo muy bien. La inteligencia artificial es algo que se habla en todos sitios y es algo que realmente estamos dando los primeros pasos. Cada vez el uso de los datos va a ser más intensivo y el 5G va a ser un poco la bisagra para todo lo que es la inteligencia artificial, por lo tanto es otra tendencia que hay que tener. Y una que estaba leyendo ya los últimos meses que me ha llamado mucho la atención y que creo que también pues, tiene mucho sentido en adelante es todo lo de el boom por los eSports. Esto, hasta ahora, los eSports son los juegos de consolas y juegos electrónicos que de alguna manera están empezando a hacer cada vez más competencia de los eventos deportivos tradicionales. Hay más gente forofa de ver estos juegos en línea que de ver por la tele el partido de fútbol de la semana, ¿no? Entonces, esta tendencia que para nosotros o para gente de mi edad, pues algo que no me lo plantearía, para la gente joven es su día a día. Y su día a día no pasa por ver el Barça Madrid, sino que pasa por ver pues algún evento de eSport, ¿no? Entonces es un cambio que está muy vinculado a los millennials, todavía muy vinculado a las generaciones más jóvenes, pero que nos pone de alguna manera un elemento a tener en cuenta, ¿no? Que va a haber una competencia a los deportes tradicionales que va a entrar de lleno y que vamos a tener que atajar igual, pues no sé, igual la inversión por ahora es más evitar invertir en clubes de fútbol cotizados y pasar cierta de esa inversión a compañías vinculadas a juegos o a deportes de entretenimiento electrónico. Y lo segundo que preguntabas, bueno, yo creo que con esto lo de las tendencias he dado algunas pistas que son las que estamos viendo. Y luego lo de las pensiones, sí ha habido un cambio sustancial en las pensiones de los planes individuales y este cambio pues se cambió hacia unas ayudas y a unas compensaciones hacia los planes colectivos de empresa. Sí que es un cambio significativo, han disminuido mucho los importes que se pueden o que son fiscalmente atractivos para aportar a los planes individuales cada año y claramente entiendo que es una decisión desde mi punto de vista al menos no acertada por parte del gobierno, sabiendo que tenemos pues un escollo a la vuelta de la esquina con la sostenibilidad del sistema de pensiones público en España, ¿no? Entonces es un elemento que pues ahora han optado por esto, por los planes colectivos de empresa, en donde las empresas van a tener que asociarse a alguna gestora de fondos para dar salida a esas necesidades de llevar adelante planes de empresas, pero que a nivel individual pues creo que será contraproducente porque mucha gente pues utilizaba esa ventaja fiscal para ahorrar para su jubilación y esa ventaja fiscal pues ahora se ha perdido, ¿no? Y como decía antes, a términos personales creo que no es una
una herramienta idónea para atajar un problema, que justamente lo que tendríamos que hacer es y fomentar el ahorro individual, premiar el ahorro individual con excepciones y con ventajas fiscales, para que ese ahorro individual se transforme o pueda compensar unas pensiones públicas que sabemos que no van a ser las que existen hoy en día, para los que nos tendremos que jubilar dentro de varios años todavía. Una última cuestión, Federico. Sí. Te preguntan sobre tu visión respecto al sector financiero español y europeo como objetivos de inversión. Preguntan sobre, relacionándolo con los procesos de consolidación, sobre la baja, preguntan si continúa la baja rentabilidad en entorno de tipos hiperbajos, concretamente se refieren al Banco Sabadell, al Banco BBVA. Vale. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Yo creo que el sector financiero, desde la crisis financiera de 2008 hasta ahora, es un sector en reestructuración, es un sector que ha cambiado y sobre todo con los tipos de interés ultra bajo, está cambiando y adaptando sus modelos de negocio. Ya el negocio tradicional de tomar dinero a un porcentaje y prestarlo a un porcentaje distinto, y lo que se llama el margen de intermediación en términos de finanzas, pues es un negocio que ya no corre, y ahora pues tenemos que hacer otro tipo de negocios, y es un sector que está en reconstrucción por su actividad, y es un sector que tiene unos ROEs, unas rentabilidades en función de sus activos muy bajos, porque además es un sector altamente regulado, es un sector al que se nos exige una normativa y una regulación que a la nueva competencia que nos entra no se le exige, y por lo tanto tenemos que tener unos costes muy altos para cumplir con esas regulaciones que nos derivan en unos ROEs, en unos rendimientos pues bajos. ¿Cuál es la solución para estos retornos bajos? Crecer. ¿Y cómo se crece? En volumen, absorbiendo. Y por eso es un sector que, como está en reestructuración de su modelo de negocio a causa de unos ROEs muy bajos vinculados con regulación y costes, la alternativa de todo esto es la consolidación dentro del sector, que es lo que estamos viviendo en Europa y en España, con las noticias, como decía aquí, del BBV y de Sabadell, pero que es algo que es estructural del sector, es algo que va a seguir estando, que no se va a ir, porque nos toca vivir esta situación, un sector que tiene retornos bajos, y que la forma de subsistir es ganando masa crítica o dedicándose a sectores más específicos. Yo creo que aquí, y hablando ahora del banco, ¿no? La apuesta de Banco Sabadell fue justamente seguir adelante de manera autónoma. Se están llevando adelante cambios en la más alta dirección para que esta decisión se ejecute y siga adelante, que es cambios en el consejero delegado, cambios en el CFO, el Chief Financial Officer del banco, bueno, cambios en la más alta dirección que están vinculados justamente a la decisión de no fusionarnos con BBV, de seguir solo y de enfocar nuestro negocio en lo que creemos que nos va a dar más valor para superar este contexto de rentabilidades bajas, que es todo el negocio de empresas, todo el negocio vinculado a lo que Banco Sabadell tiene en su ADN, que es la empresa y los empresarios, que es el ADN del Banco Sabadell, da el servicio a la empresa y a los empresarios como particulares para seguir adelante pues, con su negocio en solitario. Yo creo que estamos en ese proceso, en ese cambio de timón, de viraje que hemos dado durante los últimos meses, y que yo creo que enfilamos siguiendo con la metáfora del timón, hacia buen puerto, y estamos navegando en ese sentido.
Pues qué buen eslogan para terminar este encuentro, ese ADN del Sabadell Herrero que nos consta, que es la atención a los empresarios. Obviamente compartimos ADN, es la razón de ser también de la federación. Lo dejamos aquí. Son las 10:15, más o menos tratamos de respetar siempre este espacio y las agendas de todos ustedes. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Agradezco enormemente a Federico también que, bueno, pues la oportunidad de haber podido escucharle. No me equivoqué cuando sugerí a Banco Sabadell Herrero que fuera él quien nos acompañara esta mañana. Como les anticipaba antes, les enviaremos su presentación a lo largo de la mañana. Federico, esperamos contar en futuras ocasiones contigo, pero aquí en Asturias, aquí en Oviedo. Cuando haga falta. Pronto sea así. Cuando haga falta, sin problema. Y nada, en próximas semanas bueno, pues sabrán del nuevo encuentro que estamos preparando, Banco Sabadell Herrero y FADE, dentro de este marco, de estos encuentros que cada año organizamos en el ciclo de finanzas a las 9. Buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.